Y por fin tenemos una buena película de DC con un director como la gente que te va a mantener pegado a la pantalla. Por eso hoy, en Resumímela, y después de suscribirte al canal, no te podés perder El Escuadrón Suicida. La película arranca con una presentación de los diferentes personajes que van a integrar este escuadrón. No hay preámbulos y arranca directo a la acción. El grupete está formado por... bueno, a nadie le importa, lo importante es que está ella, la que se roba el protagonismo en todas las entregas. La cosa es que el equipo tiene que dirigirse a Corto Maltese porque descubren que allí hay un laboratorio secreto que tiene escondido una estrella del espacio. No, esa no, esa sí. Y resulta que la estrellita que estaba flotando feliz por el espacio tiene la capacidad de sacar de la axila un montón de estrellitas que se te pegan a la cara como un alien y puede controlarte la mente. Y también te mata, pequeño detalle. La cosa es que el objetivo del escuadrón es ir a buscar y destruir toda la información que tenga este laboratorio. Todo iba muy lindo hasta que llegan a la costa de Corto Maltese, donde son emboscados por el ejército de ese país que los estaba esperando porque uno de los integrantes del escuadrón era un terrible garca y les dijo cuándo y dónde iban a llegar. Y claro, te preguntarás cosas como por ejemplo, si son todos presos, ¿en qué momento pudo agarrar un teléfono y avisar de este plan a los cortomaltenses? O cosas como, pero si le dijeron el plan un día antes, ¿cómo carajo pudo comunicarse con los cortomaltenses? Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Además, hay también una escena muy graciosa porque uno de los integrantes era una comadreja y cuando se cae al agua resulta que no podía nadar y se ahoga. Y esto, te lo prometo, va a ser un hecho relativamente interesante, pero tenés que esperar al final del video. La cosa es que los empiezan a cagar a tiros y en ese momento empiezan a morirse varios integrantes y vos decís, mierda, arrancó la peli hace 5 minutos y ya mataron a la mitad del equipo. Pero no te preocupes, mueren todos menos Harley Quinn, que sin ella no habría película, y también sobrevive un general que lideraba el Escuadrón Suicida. ¿Qué mamada? Sí, eso dije yo. La cosa es que la peli mete un flashback y vemos que este escuadrón era el equipo 1 que servía como distracción para que el verdadero Escuadrón Suicida entrara por la parte de atrás de la isla. A lo que nos volvemos a preguntar, ¿entonces la traición estaba armada? ¿No le pareció sospechoso al que cagaba al equipo que pudiera buchonear como lo hizo? Pues parece que no, así que argumentalmente este es un hueco medio pedorro, pero en fin. La cosa es que el equipo original liderado por Idris Elba, que en esta hace como de un super soldado, entra por atrás acompañado de una minita que maneja ratas, un tipo que dispara lunares que te desintegran, un super soldado del mismo nivel de Idris Elba y un tiburón que le gusta morfar gente. La cosa es que la negra que comandaba todo les dice que hay que rescatar al general que iba con el equipo 1 y entonces se dirigen hacia allá a todo vapor encontrándolos rápidamente. Justo cuando van acribillando a todos los integrantes de este mini ejército que tenían prisionero al general, se dan cuenta de que en realidad era un escuadrón que los iba a ayudar a llegar a Corto Maltese a combatir a los malos. Why did my people not alert me of your arrival? Ya reunidos con el general, empiezan a planear cómo entrar al laboratorio y para eso tienen que ir a un boliche al cual el científico que manejaba el proyecto Starfish, ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Le gustaba frecuentar porque era alto parrandero, o sea, era así como un tipo re importante para los tipos que guardaban la estrellita, pero el tipo se iba re de joda. Bueno, la cosa es que lo encuentran y le dicen, ¿vas a llevarnos al lugar donde tenés a la estrellita, pelado botón? Y él les dice, no, ni ahí. Entonces el escuadrón le dice, ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Sí. y después de amenazarlo un par de veces más, se dirigen re felices para allá para meterle altas bombas y destruir el lugar. Pero antes, obviamente sin Harley Quinn no hay película, entonces hay una subtrama innecesaria, pero divertidísima, donde la tienen prisionera y uno de los generales malos le dice que es re fan de ella porque es re anti Estados Unidos y se quiere casar, y justo después de garchársela, Harley Quinn lo mata de un tiro en el pecho. No hay dudas de que este personaje es el mejor de DC Comics por lejos. La cosa es que Harley termina encadenada colgando del techo y siendo interrogada por los malos, pero no te preocupes que termina escapando en una de las mejores secuencias de la película. Con todo el escuadrón reunido, entonces nos encontramos en el laboratorio para hacer volar a la mierda todo y así por fin detener el ejército malvado que estaba haciendo experimentos con la estrellita. Resulta que la estrella, cuando tira esas mini estrellas que se te pegan en la cara, además de controlarte la mente y matarte, por algún motivo no aclarado, aumenta su tamaño.
Entonces, esa estrellita que vimos al principio, ahora es una estrellota que está re enojada porque la tuvieron encerrada durante 30 años y experimentaron con ella, así que imagínate, se empieza a librar y a romper todo. Okay, we gotta calm down. Let's talk about this. Pero hay más, resulta que todo este quilombo con la estrella había sido organizado por el gobierno de los Estados Unidos como una operación recontra secreta y estaban mandando al escuadrón a que borre los archivos para no quedar embarrados en el quilombo de la estrellota. Ahí nomás el general que era bueno se recalienta, agarra un disco duro de una Pentium 1 que tenía toda la información de la supercomputadora que estaba ahí y estaba dispuesto a entregárselo a la prensa, pero en un giro de los tantos que tuvo esta película, y créeme que son muchos, uno de los del escuadrón suicida les dice: deja el disco duro, que nadie tiene que saber que los yanquis son malos, y ahí nomás se empiezan a pelear. Lamentablemente el general muere cual vampiro. La minita de las ratas ve todo lo que pasó y el super soldado decide también matarla cuando justo aparece Idris Elba y lo mata. Todo re bien hasta acá, pero tenemos una estrellota suelta por las calles de Corto Maltés, pero no te preocupes, un par de ratas por acá, un clavo en el ojo por acá, y todo solucionado. Crítica final. Claramente esta película supera con creces a todas las demás entregas de DC. Realmente la disfruté mucho, más allá de los errores argumentales que tiene, que algunos son bastante notorios. Por ejemplo, el tipo tiburón era como re inmune a las balas. Básicamente podrían haber mandado a este tiburón con el primer grupo y no había necesidad de sacrificios. Supongo que fue algo simbólico para matar a los integrantes del escuadrón anterior. Por otro lado, si bien la estrellota gigante parece bastante aterradora y difícil de destruir, en una escena vemos que el tipo que tira lunares le desintegra fácilmente una pierna. O sea, si este muchacho apuntaba al centro tranquilamente la podría haber destruido. Es más, te digo que parece el más poderoso de la película. La verdad que el resto no hacía falta, pero en fin. Una película que reivindica a DC, pero seguramente no es la que todos estábamos esperando. Obviamente la que espero ver, y creo que estarán de acuerdo, es la nueva de Flash con Michael Keaton de nuevo en el traje de Batman. Si estás de acuerdo conmigo, déjalo en los comentarios. Y si no estás de acuerdo, bueno, también déjalo en los comentarios. Dale un me gusta al video, suscríbete al canal y compartilo. Y si querés ver la peli, te dejo un enlace para que la veas abajo. No te vas a arrepentir, te lo prometo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.